En una nueva emisión. Como se esperaba, finalmente sucedió. Caen los primeros amparos en contra de la ley de pensiones del presidente López Obrador. Sin embargo, lo que llama la atención, y de esto vamos a platicar, es que la gran mayoría de los amparados son trabajadores del gobierno federal, del gobierno del presidente López Obrador. Y es que la oposición inició una estrategia para tratar de desestabilizar al interior del gobierno del presidente. Sin embargo, lo que no esperaban es un decretazo que apareció en estas últimas horas que anunció el presidente López Obrador y que cambia todas las reglas del juego que tiene que ver con la clase trabajadora. Así que gracias por acompañarme durante los próximos minutos. Vamos a ver cómo está este escenario en donde la oposición está buscando cómo hacerle, cómo poder bajar a la cuarta transformación a un mes, porque hoy estamos a un mes de las elecciones. Y vamos a iniciar y vamos a arrancar retomando el hecho de que el presidente firmó la creación del Fondo de Pensiones del Bienestar. Finalmente esta ley aprobada por la Cámara de Diputados y el Senado de la República finalmente fue publicada, promulgada por el presidente y por el Poder Ejecutivo, con lo cual también entra en vigor. A partir de esta firma, lo que adelantó el presidente y la propia secretaria de Gobernación, Luisa Alcalde, es que el próximo 1 de julio ya se espera que se paguen las primeras pensiones. En el transcurso de mayo y junio se estará conformando este Fondo del Bienestar, en donde los banqueros tendrán que entregar estos 40 mil millones de pesos que tienen ahí guardados, que se están jineteando y con los cuales se están haciendo jugosos negocios. Con esto, los trabajadores tendrán sus pensiones dignas, que es el compromiso que hace la cuarta transformación. Pero como se anticipaba y lo había dicho la oposición, no se iban a quedar tranquilos, no se iban a quedar callados. Y en el primer día hábil después de todo esto, que es justamente el día de hoy, 2 de mayo, caen los primeros amparos. Lo importante es que es un amparo masivo en donde participan 727 personas que a través de la firma Truzani Roma, así es como se llama, los abogados presentan esta solicitud, este amparo en contra de la ley de pensiones del presidente López Obrador, con el argumento, dicen, de que se van a ver afectados sus intereses y sus decisiones que tomaron ellos, los trabajadores, para manejar, administrar sus pensiones. Lo interesante y más interesante de todo esto es que incluye a empleados del gobierno federal, de los cuales dicen se van a ir sumando cada vez más y más. Este es también el objetivo con estos amparos en contra de la ley que publica el presidente López Obrador. Buenos días, informamos que Truzani Roma Abogados acaba de presentar el primer amparo en todo México en contra de la reforma a las leyes de pensiones. Este primer amparo de 727 personas que pertenecen tanto al sector privado como al sector público, es decir, servidores públicos que trabajan en varias dependencias del gobierno federal, están presentando esta demanda de amparo porque afecta la forma en cómo ellos decidieron que iban a manejarse en lo futuro sus recursos en las diferentes administradoras. Por tanto, esta reforma es inconstitucional toda vez que es retroactiva y además vulnera el principio de seguridad jurídica. Anunciamos también que en las próximas semanas cientos de trabajadores del INEGI, de la Comisión Nacional Bancaria, de la Guardia Nacional, así como del Instituto Nacional Electoral y varias dependencias federales más, procederán a presentar sus demandas de amparo para que sus ahorros no se vean afectados por irse a este llamado Fondo de Pensiones del Bienestar. En Truzani Roma somos la primera firma en todo el país en presentar esta demanda de amparo. Pues es lo que anuncian entonces los abogados de este despacho, ¿no?, que presentan o representan a estos trabajadores del sector privado y también del sector público. Y es que no solo por el Día del Trabajo, no solo por el tema de las pensiones, sino por lo que representa también el voto corporativo de los trabajadores del sector público y privado, se han convertido en una parte importante en este proceso de la campaña. Por eso es que se está haciendo todo esto por la oposición,
para darles la esperanza y mentirles y engañarles de que el presidente los está tratando de dañar y que ellos los van a ayudar. Y esto, por ejemplo, tuvimos un reflejo el día de ayer cuando el presidente López Obrador se reunió con los líderes sindicales. El día de ayer, en este encuentro había, además de los líderes, la representación de millones de votos. Ayer estuvieron con el presidente López Obrador celebrando el Día del Trabajo, el líder del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación, el líder del Sindicato de los Trabajadores Petroleros, el Sindicato Mexicano de Electricistas, que nada más entre ellos tres suman 2.100.000 afiliados, más los familiares que estarían votando, más los amigos que estarían buscando convencer para que voten por determinada fuerza política. Estamos hablando también que son una fuente muy importante de votos. Incluso señalan que en el caso de los morenistas, ellos dicen que estos trabajadores representan alrededor de 5 millones de votos, poco más del 5% del padrón electoral, y casi el 10% de los mexicanos que se calcula saldrán a votar el 2 de junio, porque se espera una asistencia por arriba del 50%. No mucho, pero sí algo. Esa es la estimación. Y eso es lo que representan nada más estos tres sindicatos. Ahora, lo interesante es que también, tras la reunión con el presidente López Obrador, varios de los líderes sindicales, además de estos tres que mencionamos, pronunciaron cuál va a ser la inclinación política al interior de sus organizaciones. Y obviamente la inclinación es por Claudia Sheinbaum, lo cual prendió las alertas en el bloque opositor, porque ya vimos los millones de votos que están ahí en estas organizaciones sindicales. Vamos a escuchar a varios de ellos lo que mencionaron el día de ayer. No, ya tenemos candidato. ¿Quién es? Claudia. Adelante. El CENTE ya tiene candidato 2024, candidata. ¿A quién apoyarán? ¿A Claudia o a Xochitl? Ustedes saben a quién apoyamos. Si estos apoyarán a Xochitl o a Claudia en este proceso Los trabajadores electoral. electricistas tenemos una agenda muy clara sobre el sector energético y derechos de los trabajadores. Y coincidimos, la gran mayoría del ESME, coincidimos con la política de la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Gracias. Entonces los líderes se empezaron a expresar el día de ayer a favor de Claudia Sheinbaum. Incluso esto provocó la reacción, les decía yo, en la oposición, porque este es el problema. Están viendo que se les están yendo millones de votos que ellos controlaban antes, cuando tenían el gobierno, el poder presidencial. Vicente Fox se refirió al líder petrolero. Mi querido líder petrolero, ¿a poco crees que vas a convencer o a obligar a los petroleros de todo el país a que voten por Claudia? ¿Quién te crees que eres, el hijo de López o el hijo de Claudia? Cada trabajador en Pemex, cada trabajador de la empresa es libre y soberano en tomar su propia decisión, y definitivamente esto es así. Pronto lo vas a averiguar el mismo 2 de junio, te darás cuenta de la libertad y el amor por la democracia que tienen los trabajadores. Y es que, bueno, a Vicente Fox le tocó lidiar y trabajar con Carlos Romero de Champs, con quien las cosas eran muy distintas porque él le daba su lana a Romero de Champs. Y Carlos Romero de Champs se encargaba de que los petroleros votaran a favor de quien él les pedía que votaran. También ahí está el voto corporativo, el voto pagado, el voto sometido a favor de Felipe Calderón. En una parte, también hay que decirlo, porque sí, como lo dice Vicente Fox, hay luego varios rebeldes al interior del sindicato. Solo que ahora las cosas cambiaron. Y esto es importante, y por eso la oposición ve la oportunidad de meterse en estas organizaciones, generar desestabilización y con esta bandera de las pensiones convencer a los trabajadores de que el gobierno les está tratando de hacer daño. ¿Por qué? Porque las reglas del juego ya cambiaron. Incluso hoy el presidente se refirió a los cambios que se han dado de la relación entre el poder presidencial y estos grandes sindicatos en el país, en donde ya no se les anda pagando a los líderes sindicales y donde también lo que se ha buscado es fortalecer la democratización de los sindicatos, lo cual se ha dado, incluso ya esto está establecido en el TEMEC para quienes
no quieran confiar en el presidente López Obrador. Esto ya también es parte de los acuerdos internacionales. Ayer estuvimos con dirigentes, incluso dirigentes de organizaciones tradicionales del sindicalismo mexicano, que ya están en correspondencia con los nuevos tiempos. Me decía Isaías, creo que es de la CROC. Isaías González de la CROC. Isaías González, sí. Dice, es que es muy buena persona. Me decía, es que tenemos mucha presión ya de los trabajadores. Porque el movimiento ha llevado a que todos los ciudadanos defiendan sus derechos. Por ejemplo, en el caso de la elección de dirigentes, tiene que ser voto libre, tiene que ser voto secreto. Pero hay algo también muy importante que se logró, el que antes los líderes podían firmar los contratos colectivos o las revisiones de los contratos colectivos sin informarle a los trabajadores. Ahora, para firmar los contratos colectivos, para aceptar las revisiones de los contratos colectivos, tiene que consultarse a los trabajadores. Entre varios cambios que ha impulsado el presidente López Obrador, obviamente esta parte final que menciona es lo que ayudaba a las negociaciones populares. Es así como controlaban también al resto del sindicato, nada más acordando con el líder sindical y patrocinándolo, como sucedió con Carlos Romero Deschamps. Pero bueno, en este escenario el presidente les da una sorpresa a los opositores y sobre todo a los trabajadores con una excelente noticia, porque también el día de hoy lo que se informó es de un decretazo también que permitirá que varios de los trabajadores que están en el más bajo nivel, muy cerca del salario mínimo, no tengan que perder dinero. Y es que el día de hoy el presidente dio a conocer que habrá exención del impuesto sobre la renta a los trabajadores que ganen 9,081 pesos, que les decía yo está por arribita del salario mínimo. El presidente informó que se emitió este decreto mediante el cual se exentará el impuesto sobre la renta a todos aquellos trabajadores que ganen esta cantidad, lo cual se habla de un beneficio a 9 millones de trabajadores. Durante su conferencia de prensa aseveró que este decreto se publicó hoy en el Diario Oficial y aseveró que lo daba a conocer para que se conociera la decisión y ya no les descuenten los impuestos. Porque bueno, luego sucede que les toca a las empresas retener estos impuestos, se les descuenta al trabajador y ahora lo que hace el presidente es decirles no, ya ahora ellos están exentos, los trabajadores que tienen este menor ingreso, insisto, casi muy cercano ya al salario mínimo, no tendrán que pagar impuesto sobre la renta. Y con esto también podrán ellos seguir ahorrando para sus pensiones y sus jubilaciones. Esto es importante. Todo está relacionado porque son ellos los trabajadores más mal pagados, los que necesitan más ayuda del gobierno federal. Y ahí está la decisión del presidente López Obrador contra la estrategia legal que viene desde la oposición para tratar de, pues ellos, desestabilizar el gobierno y robarse votos, los votos corporativos, los votos que antes se sumaban al PAN y al PRI. Ahora, en otra estrategia también siguen con el tema de la guerra sucia, inventando cosas. En estas últimas horas han impulsado todo este asunto de este crematorio que encontró la madre buscadora Ceci Flores, que se ha prestado al juego político y empieza a tener compañía. Por ejemplo, el día de ayer habló uno de los Levarón, asegurando también de que sí, Ceci Flores tiene razón, porque ayer la fiscalía le dijo a la buscadora
que los restos no eran de personas, sino eran de perros, y que el resto de las cenizas eran de objetos que llegaban allá nada más a quemar a este lote baldío. Dicen los Levarón que no es cierto, que ellos confían en Ceci Flores, pero vaya que esta historia va tomando un giro interesante. Esto mencionó. Mira, gracias a Dios, parte del equipo que estuvo ayer sí tomó muestras. Mira, Ceci tiene muchos años haciendo búsquedas, ha encontrado miles de cuerpos de restos humanos. Entonces ella tiene mucha experiencia. Ella me garantizó que lo que ella vio ahí sí eran restos humanos y alguien del equipo sí llevó pruebas. Pero bien lo dices, ella me habló urgentemente, yo llegué esta mañana porque digo, ¿sabes qué? Tenemos que evidenciar lo que está pasando aquí, tengo miedo que la autoridad va a querer esconder todo. Y justamente así sucedió. Ahí le mandamos fotos. Ayer cuando estaba el grupo ahí, estaba todas las cenizas, todas las cenizas estaban ahí, todavía estaban quemando. Y hay que tomar en cuenta, es un lugar muy difícil de llegar, es una inclinación tan grave que Ceci el primer día no quiso bajar porque no pensaba que a lo mejor no salía de ahí del hoyo donde está el crematorio. Entonces, pero hoy, cuando regresamos al final del día hoy, todas esas cenizas, todos los levantaron y nosotros lo vimos, los estaban levantando a paladas. Eso va en contra de todos los protocolos. Lo están haciendo para esconder la evidencia. Entonces es lo que empiezan a decir, es que se están llevando la evidencia y empiezan a presumir que ellos alcanzaron a sacar algunos restos y con esto van a demostrar que el gobierno está tratando de ocultar toda esta situación. Ahora, lo que llama la atención, poderosamente la atención, es que es un grupo que viene desde el norte del país, que vemos a los Levarón, que vemos a Ceci Flores, que vemos otros personajes que de repente llegan allá a la Ciudad de México, que es uno de los lugares en donde la oposición quiere ganar, realmente quieren ganar la capital del país y se van allá a Iztapalapa, de donde es la candidata de la Cuarta Transformación. Y mágicamente aparece este crematorio que nadie había visto hasta ahora, que estamos en el proceso presidencial, sobre todo lleno de restos de animales. El día de hoy de plano Martí Batres dijo que esto es un montaje frustrado, porque ya salió la evidencia de la fiscalía y todavía insisten en querer sembrar todas estas dudas en contra del presidente y de la Cuarta Transformación. Es entonces un montaje lo que vimos y podría decir ya después de lo que sucedió, un montaje frustrado. Nosotros obviamente respetamos la labor, la auténtica, la de quienes trabajan por encontrar a personas desaparecidas, pero en este caso, lamentablemente, podemos asegurar que se buscó lucrar políticamente con el dolor humano y con una causa justa, lamentablemente. Es lo que señala Martí Batres sobre este montaje frustrado, porque ayer la fiscalía dio a conocer la información sobre los restos. Se le empezó a cuestionar a la fiscalía, es que ¿por qué lo hicieron tan rápido? Bueno, porque así es como trabajamos acá en la Ciudad de México, no sabemos cómo trabajen en otras partes del país. La mala noticia para Ceci Flores es que las madres buscadoras de la Ciudad de México le reclamaron, en primer lugar porque no la tomaron en cuenta y en segundo lugar porque está sacando raja política de este tema tan sensible para ellas en lo particular. Ceci Flores finalmente se prestó al juego de la oposición, al juego de Xóchitl Gálvez y al juego de Claudio X González. Y sí, manchó toda la trayectoria que tiene como madre buscadora, porque ahora no se le puede creer cuando ella encuentra estos lugares donde supuestamente están estos cuerpos de los extraviados. Ahora el presidente López Obrador se refirió a ella, aunque de manera indirecta señaló, dijo, bueno, ella es a la persona a la que utilizan y si bien ella ahorita es el centro de atención, hay que subir el nivel, hay que entender que ella está respondiendo a intereses superiores, que a ella la mandaron ahí, que hay autores intelectuales que son los que también coordinan los esfuerzos de la oposición.
en contra de la Cuarta Transformación. Así señaló el presidente Obrador. Se enfocara todo el cuestionamiento a la señora Ceci Flores, porque no es Ceci Flores. Ella participa. No. Aquí, como se dice, por mi tierra, por mi agua, hay nivelitos. Entonces también esa es una mala costumbre, de echarle la culpa siempre al de abajo, al peón. O sea, y no a los autores intelectuales y a los que, miren, sueltan los billullos, porque todo eso cuesta mucho. Porque hay una parte que tiene que ver con lo ideológico, ¿no? Es el conservadurismo que ha existido siempre en nuestro país. Pero lo otro es el dinero, mucho dinero que está de por medio, son los contratos, toda la corrupción. Lo que señala el presidente, sobre todo con el tema de la madre buscadora, que no es el único, no es el único que vienen impulsando en contra del gobierno también, por increíble que parezca, pero es el reflejo de la desesperación. Ahora están tratando de revivir el tema del COVID. Sí, este tema del 2020, estamos en 2024 y lo están reviviendo porque vienen circulando desde hace un par de días un estudio independiente que asegura que el gobierno de México provocó fallecimientos de alrededor de 800,000 personas por la estrategia equivocada. Lo vienen manejando ya todos los voceros. Este estudio encabezado por este señor Antonio Lascano, que asegura que en medio de una serie de negligencias del gobierno federal se perdieron todas estas vidas y que se tiene que deslindar responsabilidades y castigar a los culpables. Los chayoteros todos están indignados porque empiezan a decirse, les dijimos que el gobierno estaba mal y ahora este estudio lo está revelando. Ya no utilizan a esta experta Laurian no sé qué, que es la que escribió libros y daba todas estas entrevistas, ya se quemó, ya se gastó, y ahora van con este señor Antonio Lascano. Lo mismo sucederá con Ceci Flores, que están utilizando ahorita. ¿Qué es lo que tiene que entender ella? Están aprovechándose de esta situación, se están aprovechando de ella y cuando ya no les sirva para sus intereses, la van a dejar ahí abandonada, la van a dejar botada. Nadie la va a voltear a ver en la oposición, a pesar de que ahorita la tienen como el centro de atención con este asunto de este crematorio en Iztapalapa, en donde por más que presuman ellos, los Levarón y la propia Ceci Flores, pues todavía no han presentado ni una sola prueba que asegure que efectivamente ahí hay restos humanos. No las hay, no las tienen, no las han presentado. Bien amigos, yo con esto termino. Gracias por acompañarme en la emisión y nos vemos a la próxima con mucha